noches. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir dentro de nuestro programa de CADIP, donde la fe se piensa. En el área de heterodoxia y herejías, esta noche vamos a dialogar la investigación que el maestro e investigador Héctor López está realizando. Es un tema que genera mucha polémica, es un tema que genera mucha controversia. Sin embargo, es un tema central de la fe, sobre todo el movimiento del cristianismo. Hoy vamos a estar dialogando sobre esta temática, ¿verdad? La autoconciencia de Jesús. Es importante recalcar que el eje transversal del Nuevo Testamento, que nosotros llamamos así, algunos otros grupos le llaman el código real, ¿verdad? Porque trata de resaltar el mesianismo y el reinado de Jesús de Nazaret. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho sobre este personaje. Hay diferentes aristas sobre él. Sin embargo, creo que la investigación que Héctor nos va a dialogar, compartir, hasta donde la lleva en el momento, nos va a dar luz. Nuestro objetivo no es traer simplemente una confirmación dogmática, ¿verdad? Ni tampoco es criticar o cuestionar la espiritualidad y la fe de nadie. Nuestro abordaje es un abordaje histórico, investigativo. Vamos a tratar en algún momento también de dialogar con las fuentes, pero primero vamos a conocer en qué consiste esta investigación. Primero vamos a conocer qué es lo diferente a esta investigación de cara a cantidad de material que se ha escrito y publicado sobre Jesús de Nazaret. Buenas noches, Héctor. Bienvenido a este programa de heterodoxia y herejía, parte de nuestra familia CADIP, uno de nuestros catedráticos e investigadores. Buenas noches, Marlin, y buenas noches a todos los que nos están escuchando y viendo por Facebook Live. Para mí es un honor estar aquí con vos y con la gente, compartiendo lo que hemos investigado hasta el momento. Decimos hasta el momento porque es un camino largo y duro, no es una cuestión de llegar a la meta en 5 minutos, es una carrera larga y pues estamos aquí dispuestos a compartir un poco de este proceso que estamos llevando a cabo. Obviamente, como siempre digo yo, nunca queremos decir verdades finales o dogmáticas, simplemente queremos poner a la palestra una palabra y algo que pueda abonar a la investigación histórica. Dentro de este desarrollo investigativo, ¿qué te llamó la atención a ti para poder abordar este tema? ¿Qué fue lo que te impulsó a plantear algo? Bueno, han sido... O sea, lo menciono por el hecho de que se ha investigado sobre Jesús en la historia demasiado. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo o sí, cuál es la pregunta investigativa que a ti te motiva a abordar una vez más el tema de Jesús? Me gustaría también entender pues, a qué Jesús tú te estás refiriendo también. Sí, en primer lugar, lo que me motiva es que primero la personalidad de Jesús o el personaje llamado Jesús es muy controversial. Algunos los mitistas, ¿verdad?, han negado la existencia de Jesús muchas veces, pero las investigaciones han demostrado que las posturas mitistas están fuera del lugar, si lo podemos llamar en este sentido. Tampoco, como bien lo decías en la introducción,
no estamos tratando de decir algo dogmático o una palabra cristológica, ni tampoco una reflexión de fe. Eso que quede claro para los que nos están escuchando y nos están viendo. Tampoco queremos destruir la fe, lo que queremos es algo nuevo, quizás presentar una verdadera cara de Jesús, histórica, no partiendo de los dogmas. De hecho, con este tema de la conciencia de Jesús, incluso el Vaticano hizo una especie de investigación partiendo del presupuesto de la fe, ¿verdad? Porque son posturas confesionales, son investigaciones confesionales. Nosotros estamos partiendo de lo que nos dice el Nuevo Testamento, que está, lo digo en el sentido bueno de la palabra, está manipulado y extrapolado por los creyentes en Jesús que escribieron esos textos, pero sí podemos encontrar en esas fuentes primarias luces del verdadero Jesús, de lo que Jesús pensaba de sí mismo. Y esa es la pregunta que me motivó. ¿Cómo realmente se miraba Jesús? ¿Se miraba como hijo de Dios? Ese tema de la preexistencia también, que la cristología lo aborda. Y si tú te fijas, la cristología lo aborda desde el Evangelio de Juan. Ya muchos expertos van a venir a decir que para abordar el problema del Jesús histórico y su conciencia o de cómo se llamaba a sí mismo, no se puede tomar en cuenta el Evangelio de Juan porque ya hay demasiadas luces y demasiadas pautas de divinización de la persona de Jesús. Lo que se necesita es ver los sinópticos que tienen luces. Claro, ¿por qué? Porque todos los textos del Nuevo Testamento en su mayoría están influenciados por la teología paulina, por este tema de que es Pablo el primero que le llama a Cristo o Mesías. Y ese tema del Cristo es abordado por todos los textos en el Nuevo Testamento, pero sí ¿cómo podemos descubrir qué es lo que es real al Jesús histórico, lo que más se apega al Jesús histórico? Pues conociendo su mundo y el mundo que lo viene, que venía detrás de él. Podemos hablar del judaísmo en sus inicios, en el posexilio. Tenemos que estudiar desde ahí hasta el siglo I. Ok, es decir que tú estás planteando una investigación de la herencia. Déjame decirte, por ejemplo, en mis investigaciones estoy realizando uno de la herencia sobre el judaísmo persa, ¿verdad? A la teología que los hebreos van a desarrollar posteriormente en el mundo helénico y en el mundo romano. Y Jesús, este Jesús del que tú me estás hablando, es decir, que tú me estás hablando del judío de Nazaret, ¿verdad? De aquel judío de la tierra de Israel, ¿sí? ¿Verdad? Del cual lastimosamente los dogmas, las tradiciones de la iglesia lo fueron enterrando, ¿verdad? Y yo creo que también hay que discutir algo que tú decías ahí, entre el término, a alguien le puede parecer algo tan sencillo, ¿verdad? Una cosa es el término Cristo y otra cosa es el término Mesías. Sí. No solo porque sea hebreo uno y griego otro, sino que la semántica y la fuerza teológica en el concepto, ¿verdad? Que ha evolucionado en los diferentes periodos a partir del momento, del momento persa hasta el Imperio Romano. Es decir, que han transcurrido varios años en que ese concepto de Mesías, por eso yo hablo que hay diferentes concepciones de Mesías en el judaísmo. No podemos generalizar. Entonces, sí. ¿a esto te referís, Héctor? Sí. Primero porque la palabra Cristo, que es la traducción al griego de la palabra Mesías, ungido, se llegó a convertir en nombre propio, más que una designación de un personaje o de una manera de ser, si lo queremos ver así. Y llegó, y sobre todo porque el Nuevo Testamento está viendo a Jesús desde su exaltación y glorificación. No, por eso el mismo Pablo decía, no me interesa el Jesús de la carne. Pablo es el primero que le llama Jesucristo. O sea, eso se llega al convertirse en nombre propio, como bien acuña John Sobrino en su libro de Cristología, pierde el sentido
original al convertirse en nombre propio. Obviamente, como digo, no estoy hablando de una reflexión cristológica, pero hay muchos estudios cristológicos que han abordado el tema de la conciencia, pero son bien escuetos. Se interesan más en explicar el tema de lo divino y lo humano de Jesús, que ese tema a nosotros no es que no nos interese porque no sea importante, pero no es primordial. No, no lo vamos, o sea, eso dejémoslo para más adelante. Vamos a hablar de esa fase cristológica, dogmática. Sí. Vamos a hablar primero quiero comprender esta investigación sobre Jesús, de la historia del judío de Nazaret, heredero de una cultura, de una tradición, heredero de formas literarias, hermenéuticas muy judías, de lo cual la gran mayoría que se declaran seguidores de él desconocen que él tenía. Muchos creen que cantidad de cosas que los evangelios, los diferentes relatos, estamos hablando de los canónicos, porque no solamente existen evangelios canónicos, sí, una diversidad de evangelios que están fuera de lo que el canon establece. Pero mucho de esto, ¿verdad? Nos muestra un Jesús heredero de una teología y que no era propia de él. Sin embargo, en ese afán de querer defender la otra que tú estabas hablando, nos lleva a quitarle la herencia y situar a este personaje judío en su contexto, y la riqueza de él es la que tenemos que rescatar, creo yo. Sí, hay algo muy importante. Lo que pasa es que primero, como decía, los textos son contradictorios en la información sobre Jesús. Son tendenciosos en el sentido de que su tendencia es a presentar a una persona exaltada. ¿Pero por qué exaltada? Porque algo hubo ahí que llamó la atención en ese Jesús histórico. Y sobre todo comprender a un Jesús que se desenvuelve en la Palestina del siglo I. El problema es querer entender a Jesús con cabeza occidental. No se puede, ¿verdad? Tenemos que introducirnos, inmiscuirnos, incluso desde la teología persa hasta la helenización del judaísmo, porque muchos creen que la herencia helénica del cristianismo solamente es un invento propio de los cristianos. También es la helenización del judaísmo fue primero, ¿verdad? De ahí se toman muchas figuras que Jesús llega a heredar. Jesús tiene alguna novedad en algunas cosas, pero no en todo. Dicen que lo novedoso fue el amor al prójimo. Eso también está recogido en otros textos. Por ejemplo, el tema cuando él habla sobre los pobres de espíritu, en los textos de Qumran se refiere a los pobres de espíritu, ¿verdad? Y él tuvo contacto con muchas de estas tradiciones que las predicó, bueno, primero tendríamos que preguntarnos qué clase de judío fue Jesús. ¿Qué clase de judío fue Jesús? Y cómo este judío vino a hacer una obra que para muchos fue impresionante. Sobre todo, la pregunta de fondo es, Jesús de Nazaret se concibió, y ahí vaya como un hilo conductor, se concibió. Yo solo tomaré dos partes, como Mesías o como el Hijo del Hombre. Pero todavía no hablaré de eso, porque esto es un inicio, ¿verdad? Pero para llegar a esa respuesta tenemos que plantearnos y replantearnos la problemática de la autoconciencia. ¿Por qué? Porque no nos podemos meter en la cabeza de Jesús tampoco. Sería algo totalmente fuera de orden querer decir qué es lo que pensaba Jesús exactamente de su psique, sino qué pensaba partiendo de su contacto con los demás, de su manera de expresarse sobre sí mismo. Fíjate que aquí se genera una polémica, una crítica o un cuestionamiento. En realidad fue Jesús, si sabemos que Jesús no escribió nada, si sabemos que de él se escribió, y como dice Gregorio del Olmo Letter, que el cristianismo es un dato, es un evento.
es Jesús de Nazaret, un judío que tiene existencia y evoca un eco. Para mí esta es el primer, voy a decir, círculo del tejido de lo que va a ser el Nuevo Testamento, que como eje transversal es hablar y plantear a este Jesús de Nazaret. Pero ¿por qué lo menciono? Porque este dato, este evento, evoca un eco. Entonces, a mí me parece más que a él no le interesaba ni quedar plasmado en un escrito, ni que se contara tanto de él. Esa es mi percepción. Y apelando a esto que dice Gregorio de los Letter, o sea, Jesús fue un dato, un evento, un acontecimiento que por supuesto produjo esa fuerza, ese eco que motivó a las comunidades, a grupos en diferentes periodos, en diferentes lugares geográficos, a escribir, a contar. Y sobre todo lo que tú decías, entender que el primero que escribe es Pablo, no los evangelios. O sea, esto es muy importante por muchas razones, ¿verdad? No está hablando del Jesús, no le interesa hablar de Jesús, el terreno, ¿verdad? No lo conoció. Entonces, por ahí quisiera que, ¿cómo planteas vos en tu investigación estas dos preguntas, ¿verdad? Él no escribió nada, él pretendió en realidad eso, o es lo que las comunidades interpretaron acerca de él. Primero, no tenía ninguna intención, porque no era ningún escriba. Jesús era más parecido a un fariseo, ¿verdad? Bueno, sus prácticas eran de un judío piadoso como las de un fariseo. Era un taumaturgo, era un exorcista. No tenía nada que ver con lo escriba. Y sobre todo lo que los seguidores de él hicieron fue, ya a partir de desde la visión del resucitado que ellos tenían, empiezan a escribir sobre él. Y eso cambia el panorama. Eso cambió totalmente todo, ¿verdad? Porque había intencionalidades propias de cada comunidad. La tradición paulina, que tiene una intencionalidad de darle incluso un valor salvífico y expiatorio a la muerte de Jesús, cosa que el Jesús histórico jamás pudo quizás haber entendido como tal. Y Jesús no creo yo que haya querido que se escribiera algo por él. Lo único que quería era anunciar en sí, esto sí es claro, y creo que hay un consenso, el reino de Dios, ¿verdad? Que se desarrollara la venida del reino de Dios. Creía firmemente en que el fin estaba próximo, ¿verdad? Era un judío de su tiempo. Yo solo quiero... Y otra cosa que parece... Sí. Interrumpirte. Tú estás hablando del Jesús histórico. En mi mentalidad, cuando hablamos del Jesús histórico, el Jesús histórico se comienza a llamar así cuando los investigadores, sobre todo en el siglo XIX, comienzan a plantear la necesidad, exactamente de lo que tú estás hablando, de ir reconstruyendo el mundo, ¿verdad? Y de ver a Jesús en su mundo, en su contexto, como un hombre que tuvo, por supuesto, heredero de una cultura judía, todo ese bagaje, ¿verdad?, que le va a dar, y que posteriormente los movimientos le van a ir adjudicando atributos que quizás él nunca aceptaría y tampoco nunca decidió tener. Dos, a mí me parece que tú estabas más, cuando te refieres al Jesús histórico, más hablándome del Jesús real, como dice James Dunn. Yo creo que tú te estás refiriendo al Jesús real, es decir, a ese Jesús, ¿verdad?, de carne y hueso, que caminó, ¿verdad?, por las calles de Judea, de Galilea, de Samaria. O sea, el Jesús real, dice James Dunn. Y el Jesús histórico, en mi concepción, pero tú me puedes corregir si tú te estás refiriendo a eso o ya te estás refiriendo al estudio sistematizado de ese Jesús real. No, efectivamente es lo que tú dices. Me estoy refiriendo al Jesús real, a esa persona de carne y hueso. Vea.
como diría Antonio Piñero, a ese que no era ningún manso de corazón, ¿verdad? Era una persona conflictiva, era una persona conflictiva. Y eso lo podés encontrar en los textos. Una persona que siempre tenía problemas con las autoridades religiosas. Ojo, de hecho, ese hombre de carne y hueso, eh, por eso digo yo, confesionalmente es imposible llegar al Jesús real, al de carne y hueso, un buen término que acabas de utilizar, porque estás con los lentes de la fe y eso no te va a dejar acceder a ese cuerpo real, ¿verdad? O a esa persona real. Hacemos una primera pausa y vamos a entrar al segundo segmento hablando exactamente de esa visión corta que muchas veces no es ni el problema de la fe, sino de una fe dogmática heredada y que en algún momento determinado muchos tienen miedo de enfrentarla porque es increíble y llamativo que personas, ¿verdad?, preparadas académicamente en el área de la Biblia, de la teología, todavía los ves defendiendo cuestiones que desde la investigación bíblica están refutadas y que no hay argumento bíblico para poder mantener un dogma, ¿verdad? Sin embargo, tú lo ves peleando a capa y espada, queriendo defender un dogma y que fácilmente se refuta desde los textos bíblicos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar en el próximo segmento exactamente de si podemos hablar, cuando hablamos de Jesús, de cristología, hablamos de la dogmática y de eso con lo que tú has terminado. Les invitamos a ustedes, hermanos, hermanas, amigos, académicos y todos los que están escuchándonos y están viéndonos a través de nuestra página, nuestra fanpage de CADIP. Somos un centro académico de investigación bíblico-teológico. No pretendemos tener la última verdad, pero sí pretendemos investigar cada vez más. En este centro, la fe se piensa y nosotros investigamos. Así que pueden hacer sus críticas, sus comentarios, sugerencias y nosotros con mucho gusto vamos a estar respondiendo. Este es el primer programa que nosotros en nuestra categoría de heterodoxia y herejía estamos dirigiendo. Estamos dialogando con el maestro Héctor López, desarrollando una investigación sobre la autoconciencia de Jesús de Nazaret y todavía no hemos llegado al meollo, al centro de la investigación. Ya vamos a dialogar un poco sobre eso. Estamos viendo ese desafío que se lanza en medio de tanta investigación que se ha hecho sobre Jesús y qué es lo novedoso, ¿verdad? Y qué es lo que le ha interesado a él investigar. Así que, por favor, sus opiniones son bienvenidas, sus críticas, sus aportes y seguimos en una construcción, ¿verdad? Investigativa. Un saludo a todos los colegas académicos, ¿verdad? Teólogos y de otras ciencias que también están interesados en el conocimiento de Jesús de Nazaret. Bueno, continuamos. Entonces, Héctor, tú decías que es lamentable el no poder acercarnos al Jesús real, porque muchas veces la mayoría de personas lo hacen con unos lentes de la fe, pero yo aclaraba, con una fe no en el Jesús real, sino una fe en el dogma sobre Jesús. Claro. Entonces, podrías argumentar un poco más y eso nos llevaría a la pregunta que te hacía. ¿Podríamos seguir hablando de cristología cuando hablamos de Jesús real? Cuando en realidad cristología ya es un tratado sistematizado acerca del Cristo, como el término lo dice. Sí. ¿Podríamos en realidad o deberíamos de replantearnos el área de la teología que debe, o de la Biblia que debe reflexionar sobre el Jesús real o el Jesús de Nazaret que caminó en el siglo I? ¿Qué pensás de eso? Dos cosas. Esta investigación no parte de ningún presupuesto cristológico, no parte ni siquiera de la autoconciencia de Jesús como hijo de Dios. Segundo, dicho lo primero, ya no tiene peso ni validez
el término cristología o la categoría cristología. Porque ya no, la cristología, cuando parte de la autoconciencia de Jesús, casi siempre es la autoconciencia de que es el Hijo de Dios, es divino. Entonces, la cristología siempre va a partir de el dogma de este Cristo hombre y Dios, humano y Dios, ¿verdad? Esto que Calcedonia vino a tratar, pero o sea, ya es la cristología, para mí debería de dar un giro. De solo el término cristología, seguimos refiriéndonos al Cristo. El Cristo tiene una connotación divina, más celeste y menos terrestre, si lo queremos ver así. Por más que los, los teólogos desde la cristología hayan querido rescatar la humanidad de Jesús, que de mucho tiempo en el cristianismo, no se puede lograr porque siempre están amarrados a querer afirmar el dogma cristológico. ¿Cuál es? Que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, si tenemos esa conciencia de que Jesús es verdadero Dios, no podemos acceder al Jesús real. Porque de algo podemos decir, no lo creyó él, es ser Dios, ni siquiera ser un ser cercano a Dios, ¿verdad? En este sentido, como hijo unigénito del Padre, que se utiliza en la cristología. Entonces, ¿cómo podemos? Porque Pablo es el primero en llamarlo así en el Nuevo Testamento, en darle esa categoría de hijo de Dios, ¿verdad? Pablo es el primero en el Nuevo Testamento en llamar a Dios Padre. Y ahí viene la pregunta, ¿será que Jesús tuvo conciencia de que Dios era su Padre? ¿O solo es una extensión de una categoría paulina puesta en Jesús? Primero hay que empezar por eso, porque en la carta a los tesalonicenses, en la introducción, Pablo le dice Padre a Dios. Y vemos a Jesús en los sinópticos llamando a Dios Padre. En el Evangelio, en el cuarto Evangelio también llamándolo Padre. Entonces, la pregunta es, ¿esa categoría era del Jesús real o es una categoría paulina? Entonces, la cristología se debe replantear. Yo creo que debemos de regresar a lo hebraico del término de Mesías, del ungido. Como dice Del Olmo, ¿verdad? Cómo se pasó de Ciro el Mesías a ese futuro judío que venía. Y tú ves cómo agarra fuerza la visión del hijo del hombre, de hombre, que es la traducción correcta, hijo de hombre, y el Mesías, cómo van agarrando fuerza en la época de Antíoco IV, en la época macabea. Y lo que me parece interesante es que Daniel, pues, si vamos a ir por ahí, por este lado, cuando habla del hijo de hombre, habla de un ser humano, habla de un pueblo, a veces se dice él. Si vas al libro de Enoc, a las parábolas de Enoc, ahí sí hay una confusión entre hijo de hombre y el Mesías, el ungido. Pero eso, nada más, y eso es un texto judío, no es un texto cristiano. Ya como esas categorías fueron aplicadas por los cristianos a Jesús, ya tienen una intencionalidad de exaltarlo y de ponerlo al nivel de Dios, de ponerlo al nivel de Dios, pero no, hay que agregar con esto, de que la cristología debe replantearse, primero su nombre, ¿verdad? Cristología, ¿verdad? Porque, a ver, la cristología tiene las manos atadas con el dogma de la divinidad de Jesús. Y con manos atadas no podés acceder al Jesús real, al de carne y hueso. ¿Qué es lo que pasa? Que esto puede botarnos un montón de constructos desde la fe. Claro, es que es obvio. Pero entonces, ¿dónde está la honestidad de la investigación? Por eso la investigación independiente, si Jesús dice, compra la espada, ¿que podría ser histórico eso? Sí, porque Jesús nunca habla en contra de la violencia de manera explícita, ¿verdad? Pudo haber admitido gente violenta dentro de su movimiento. Pero lo que pasa es que, ¿qué consecuencias trae a la eclesiología? O sea, una cristología siempre es
el basamento de una eclesiología. Pero, Entonces, pero fíjate que ahí te interrumpo. Bueno, ya tú te metiste, pasaste de la cristología a una eclesiología. Y creo que es el gran problema, por ejemplo, de todos los movimientos actuales del siglo XXI. Sea esta la iglesia católica, sea esta la iglesia protestante, los evangélicos. Ellos centran más y le dan mayor centralidad a la eclesiología, no al evento. Yo ocupo las categorías de Gregorio del Olmo. Jesús era el evento, Jesús sí, era el que produjo eco, pero lamentablemente hoy en día la gente está centrada en una eclesiología que llegó a tener fuerza y forma institucional en el siglo IV, bajo el sí, Constantino. Entonces, ¿qué pasa? Desde esa perspectiva, vos te encontrás con que a la iglesia que ahora, ¿verdad? Actual, no está interesada en el Jesús real, sino que está interesada en ese Cristo de la fe que posteriormente va a institucionalizar la iglesia, entendiendo a la iglesia como esa institución que después se vuelve política y de ser perseguida pasa a ser perseguidora, reina y señora de toda la edad media, ¿verdad? Alta y baja, con todas sus vainas hasta que los reformados en el siglo XVI comienzan a tambalear, no deseando una nueva iglesia, sino sí cambios en esas estructuras. Entonces, con esto que tú planteas, parece como que no solamente se debe de replantear la cristología, sino también esa eclesiología, de sí, la cual muchos se quieren aferrar. Yo por ejemplo, es llamativo que cantidad de personas, aún con formación muy buena, sigan hablando de Jesús 100% hombre, 100% Dios. sí, Cuando sabemos que eso no es de los evangelios, que esa es una reflexión teológica posterior. Y fíjate que Héctor, esa postura que se adopta no me deja a mí concebir que Jesús fue hombre, que a Jesús le gustó una muchacha, que Jesús pudo ver exacto. con ojos masculinos y tener las funciones masculinas. O sea, eso no me deja ver a mí, y la gente cree que es irreverencia cuando tú te refieres a ese tipo de aspectos porque están envueltos más en un dogma, ¿verdad? Donde Jesús levitaba, Jesús vivía entre, o sea, medio caminaba, no se ensuciaba. Cuando vos ves los relatos de los evangelios, ves al contrario, ves a un judío encarnado en su realidad y caminando con la gente. O sea, Claro, eso creo que es de mucha importancia recalcarlo, porque lamentablemente cuando a tú te atacan, por eso este programa se llama Heterodoxia y Herejía, porque siempre desde el poder, desde la institución, te atacan y te descartan y te vituperan, en el sentido de que te descalifican porque tú estás planteando, perdón, algo diferente a lo que el dogma y a la tradición sagrada de ellos, de los que son capaces hasta de matar y de exterminar por defender a capa y espada esas ideas. sí. Lo que pasa es con esto es que a veces conviene por posturas, estas posturas convienen para ciertos intereses personales, eclesiales. O sea, son terribles las hermenéuticas que se hacen de Jesús partiendo de una mala interpretación del Jesús real. Es que ese es el punto. Hay malas hermenéuticas, ¿por qué? No porque hayan herejías, no, porque hay malas comprensiones del Jesús real. Y ahí no es por dogma. A ver, yo no voy si yo digo Marlin es, ¿qué? Marlin es pachanguero. Eso no es por dogma. ¿Cómo averigüé eso yo? En el entorno de Marlin, ¿verdad? La ciudad de Marlin era pachanguera, entonces lo más probable es que Marlin haya sido pachanguero. Vean, pongo un ejemplo. Y eso no partiendo del dogma. ¿Me entendés? O sea, ahí no hablamos de ningún dogma, ninguna verdad cerrada. Es porque las cosas así fueron en la historia y era muy poco probable que se saliera de ese, de ese molde histórico en el que convivió. Fíjate una cosa importante, cuando el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret, ok, las traducciones bíblicas tienen sus intenciones, algunas, ¿verdad? Y transforman palabras
del texto original en cosas que no son. Por ejemplo, hay textos en el que Jesús es llamado en el texto griego el Nazareno. ¿Cómo lo traducen las Biblias en el español, en el castellano? Jesús de Nazaret. ¿A qué quiero llegar con esto? No es lo mismo Jesús de Nazaret que Jesús el Nazareno. Lo nazareno no tiene nada que ver con la nacionalidad, sino sería el nazaratiano, ¿verdad? Como el samaritano. ¿Verdad? La palabra nazareno tiene otra connotación que pues, también se presentará más adelante en la investigación, y que Jesús de Nazaret es una mención de su lugar de origen. Entonces la gente ha logrado, como en la historia se han logrado mezclar, un ejemplo, dos cosas, lo que significa nazareno y lo que significa ser el de Nazaret, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque hay que comprender a Jesús histórico de manera objetiva. Y una manera objetiva de comprender a Jesús es darse cuenta que hubieron sujetos con las mismas características que Jesús, fueron contemporáneos de él, unos antes que él, y que los tuvo que haber conocido. Para actuar igual que ellos, tuvo que haberlos conocido. No es que él se inventó una manera de ser. Por ejemplo, un dato así, un rasgo, un pincelazo para en el común de la mentalidad judía, el Mesías no era sufriente, no cabía un Mesías sufriente, ¿verdad? Lo que los cristianos van a venir a acuñar, porque fracasó el hombre que anunciaba la llegada del reino, ha fracasado, ha muerto en una cruz, entonces, y dicen que ha resucitado, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, hay que acceder al Jesús real partiendo no solo de construir su entorno, sino que a partir de su entorno reconstruir ese rompecabezas de ese Jesús real, de ese Jesús de la historia, de ese Jesús que caminó, como decía, pues, que vio con ojos de ser humano todo, ¿verdad? De ese Jesús que no es un ser celeste lanzado a la historia, que ha sido, que cayó como cometa y se desarrolló. Por eso es importante entender a este Jesús en el sentido de que es un hombre que vivió en el siglo I de Palestina, y ahí se desarrolla un contexto político religioso muy diferente a lo que nosotros entendemos, a lo que nosotros tenemos. De eso de que Jesús, incluso decir que Jesús era un judío, como lo va a llamar Meyer, un judío marginal o que era pobre, está en duda, ¿verdad? Si pudo haber sido realmente pobre. Fíjate que a partir de ahí, eso es lo interesante, porque ahora hay un grupo a nivel mundial, aún de habla hispana, porque los anglosajones y germánicos le han metido a la investigación desde el siglo XIX. Sí. En el mundo castellano ha comenzado esfuerzo ya de algunos años, ¿verdad? Personajes como Rafael Aguirre y toda la escuela de Deusto, que han impulsado, de lo cual hasta nosotros hemos podido también gozar de esas investigaciones. Entonces, desde la historiografía, desde la filología, desde el método sociocientífico, desde la antropología cultural, ahora hay una cantidad de aportes sobre ese Jesús real, sobre el Jesús histórico, porque para mí son dos diferentes, y ya no se diga también del otro, que es la herencia, pues la cristología de Jesús el Cristo, que creo que es lo que pone en jaque Rudolf Bultmann, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Todo porque lo que él quiere es rescatar a este Jesús real. Lamentablemente a Bultmann se le ha comprendido muy mal, sobre todo en los ámbitos fundamentalistas, en los cuales hasta le han llegado a llamar una de las bestias teológicas increíble. Entonces, la investigación ha venido a arrojar y a darnos luz. Sin embargo, parece que hay una cantidad, un gran sector, ¿verdad?, que solamente ve el nombre de Jesús como una marca, que juntamente con Coca-Cola, los norteamericanos dicen que es una de las marcas más famosas. Y entonces tú ves a una gran población a nivel mundial que se cataloga seguidores de este Jesús, pero no es del Jesús real, ¿verdad?
sino que es de un Jesús, que eso en otras investigaciones yo lo he recalcado, sino que más estamos hablando de un Jesús heredero de una idea muy norteamericana mezclada con esta cristología heredada de la Reforma, claro, y también heredada de la Iglesia Católica, ¿verdad? Más un Cristo contemplativo, más un Cristo místico, los diferentes rostros de Jesús, como dice Martín Descalzo, ¿verdad? Una excelente obra, por cierto, que también sí, en algún momento como periodista, pues él siempre mantiene un diálogo con los dogmas que son muy buenos también, por supuesto. Pero ¿qué quiero decir para cerrar este segmento, Héctor? Que sí, estamos hablando que ahora hay una cantidad de personas interesadas en la investigación, pero parece que la gran mayoría no les está interesando y por eso siguen anclándose y descalificando los estudios para anclarse en los dogmas, porque esos son los que en realidad los entretiene, les da estatus, les da dinero, les permite, por supuesto, el lujo. Hay algunos que hasta se declaran teólogos de la liberación, pero viven como teólogos de la prosperidad. Y cuando tú les preguntas, bueno, ¿cómo es que claro, debatiendo estas ideas, pero tus planteamientos o tus estilos dogmáticos todavía siguen siendo los de Trento, de Vaticano I, o sea, en el ámbito católico, en el ámbito evangélico hasta se desconoce todo eso? Pero quiero cerrar este segmento, Héctor, sí, recalcando eso. Tu investigación, Héctor. Tu investigación está centrada en la autoconciencia. Vamos a hablar de eso en el siguiente sí, segmento, ¿verdad? Entonces tú nos vas a explicar en este próximo segmento a qué te refieres con autoconciencia. Ya no vamos a hablar ni de los estudios, ni del Cristo, sino yo creo que tú te vas a centrar más en lo que los textos canónicos dicen, ¿verdad? Sobre lo que él consideraba que era en sí mismo, ¿verdad? Porque algunos le llamaban, hay preguntas sí, hermenéuticas bien claras en los diferentes textos, ¿verdad? Quienes dicen que soy yo. Entonces, yo creo que a eso te vas a referir en el próximo segmento, ¿verdad? Ok. Sí. Nuevamente, así es. Agradecerles por estar en sintonía con nosotros en nuestro primer programa de Heterodoxia y Herejía, donde estamos planteando la investigación del maestro Héctor López, en la cual está hablándonos de la autoconciencia de Jesús. Y, por supuesto, sus opiniones, críticas, comentarios son muy bien recibidos. Decirles que nosotros estamos planteando desde la heterodoxia, ¿verdad? No pretendemos atacar la fe de nadie, sin embargo, queremos cuestionar algunas tradiciones que en algún momento se hacen pasar como bíblicas, cuando en realidad, al revisar los textos del Nuevo Testamento, nosotros no nos encontramos con dichos postulados teológicos. Así que pueden comentarnos y nos pueden también hacer llegar sus inquietudes. En este segmento lanzaba yo algunas preguntas claves. Podemos seguir hablando de cristología cuando nos referimos al estudio del Jesús real. Esa es una de las preguntas. Y luego pues tenemos que darnos cuenta de que tenemos que quitarle el ropaje que la tradición le ha querido imponer al Jesús real. Así que les esperamos sus comentarios y sus opiniones. Y pasamos a este último segmento, que creo que es el segmento central, es el núcleo central de esta reflexión. Héctor, ¿por qué autoconciencia? Sí. Yo te hacía a ti una pregunta, esta vaina no se da con la psicología. Ajá. ¿Verdad? Porque yo, bueno, no soy psicólogo, tú tampoco. Sí. Quizá algún psicólogo hablaría de la autoconciencia, pero ¿por qué de la autoconciencia? ¿Qué te motiva a presentar esta variable investigativa? La pregunta que él mismo le hace a sus discípulos, y la gente, ¿quién dice que soy yo? Pero yo digo, se la hago a Jesús. Y realmente vos, ¿quién creíste que eras en ese momento? ¿Verdad? ¿O quién Jesús creyó que era él en ese momento? ¿O qué papel jugaba él en ese momento? Ya. Y ahí hay respuestas, una respuesta primera y escueta. Jesús se miraba así como un profeta. Se miraba así como un profeta.
tanto que seguía, estaba dentro del círculo de discípulos de Juan, que los textos canónicos han minimizado a Jesús, a Juan, perdón, el Bautista, es otra cosa, pero Jesús parte, Juan cae preso, Jesús huye y actúa. Todavía le dicen, este es el que estaba allá en la orilla contigo, ¿verdad? Anda ahora en misión, pero también me llamaba la atención unas cosas que Bullman dice en la teología del Nuevo Testamento, en su libro. Voy a citar las páginas por esto de lo que la gente dice, Bullman dice, y a veces no dice Bullman, pero en la página 66 dice una cosa muy importante, él, que el mesianismo es un interés de la fe que no es histórico, el mesianismo de Jesús. Luego viene a replantearse la otra cosa y dice que sería posible que la fe en el Mesías sea la mesianidad sea una construcción de Jesús, sobre Jesús surgida de la fe en la resurrección de las comunidades. Y a la página 67 llega a otro paso, dice, nada del poder y esplendor que caracterizan al Mesías según la concepción judía se realizó en la vida de Jesús. Entonces, ¿a qué quiere decir esto? Él quiere decir que ese Mesías fracasado y sufriente no estaba en la conciencia colectiva judía, pero si vemos los textos de Qumran, sí hay una visión de un Mesías sufriente. Es que no era una sola visión de Mesías, eran muchas visiones del Mesías, que había una más prominente y que era más generalizada, que era la del guerrero, eso sí es cierto. Y sobre todo, la pregunta es qué clase de Mesías se creía Jesús. Pero yo ahí te lanzaría otra pregunta. En realidad, ¿será que él se creía Mesías o este grupo que se ve impactado por el evento llamado Jesús de Nazaret, ese judío que los impacta, con los que se sienten identificados? Antes de Jesús, muchos personajes también se creyeron Mesías. Claro. Y cuando tú revisas la idea de Mesías, aunque fue desarrollándose o evolucionando en el tiempo, desde la época persa era aquella figura de la teología política, ¿verdad? Una figura política religiosa, por eso yo le llamo teología política, que durante el periodo de los macabeos y en la lucha contra el imperio griego, el término se va fortaleciendo. Y ya entrado el imperio romano, un grupo con el que se enfrentan ellos, que era insignificante en Judea, pero que se les para el brinco a los romanos, eran los judíos. Y las ideas mesiánicas, como tú bien lo has dicho, eran variadas. Entonces, ¿no será que son los seguidores los que se impactan, los que valoran aquel acontecimiento, aquel evento llamado Jesús, los que van a adjudicarle? ¿Por qué te digo esto? Porque ningún evangelio canónico, y recalco eso porque ya dijimos que hay otros que no son canónicos, ningún evangelio canónico relata lo mismo de Jesús. No. Sí, hay núcleos comunes. Y de ahí nosotros levantamos la hipótesis de la fuente Q y que Marcos bebe de Q y que Marcos es el primer evangelio y luego Mateo bebe de Marcos y de la fuente Q, y ya tú sabes una serie de investigaciones que es otro tema. Sin embargo, en la intertextualidad que yo he estado investigando en estos días del Nuevo Testamento, tú no te encontrás en ninguno de los evangelios, por diferentes razones, el mismo Jesús, el mismo rostro, como dijimos en un programa que no editamos y que no publicamos, pero trabajando con el colega Salvador y con el colega Jonathan, hablábamos de los diferentes rostros que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, presentan acerca de Jesús, y ninguno es igual. Entonces, ¿no será más, Héctor, que la adjudicación de Mesías no viene de Jesús? Y ahí tú me podrías corregir, porque tú estás hablando de autoconciencia, es decir, que él sí lo creía. ¿Cuáles son los argumentos y cuáles son las evidencias que tú me puedes presentar para poder decir eso? Porque en mi idea, que puedo estar equivocado, por supuesto, no es Jesús. Aunque tú me lo vas a mostrar que puede ser lo contrario. Pero para mí son las comunidades, que ya sabemos que las comunidades escriben bien avanzado.
una generación del acontecimiento del Jesús real. Entonces, ¿qué puedes decir tú acerca de lo que yo te estoy planteando? Primero, sí y no en esa parte. Hay una concepción de Mesías que sí es una elaboración de la comunidad, ese Mesías sufriente, que es mezclado con el siervo sufriente, que leen esos textos de Isaías a la luz de ese Mesías fracasado y que ha resucitado. Eso es sí una construcción de la comunidad y que la muerte de ese Mesías tiene una, una connotación redentora y expiatoria. Eso es creación no solo de la comunidad, es una creación paulina. Pero Jesús, como su conciencia y como la de todo ser humano, va evolucionando. En un momento, él actuó como profeta, se creyó un profeta, pero hubo un momento en el que él sí toma conciencia de que es el Mesías, toma conciencia de lo que es el Mesías, de qué es el Mesías. ¿Cuáles son las evidencias que tú dices para mantener ese punto? Primero, es muy importante para entender este punto que Jesús, cuando era un profeta itinerante, se mantenía en Galilea. Se mantenía en Galilea. Se Pero mantenía en Galilea. hay un relato en el cual a él le adjudican y él dice, tú lo dices, tú eres el rey de los judíos, ¿verdad? Sí. Aunque es otro término, pero le están tratando de adjudicar algo y él dice, él nunca lo afirma. Como Claro. tampoco yo no he encontrado donde él afirma, sino que al contrario, por una retórica muy judía, cuando alguien le da un calificativo, él le lanza otra pregunta o deja que el otro mismo se conteste. Él nunca contesta, ¿verdad? Él en su manera de plantearse, era como más, ustedes lo ven así. O sea, Pedro en una ocasión pregunta, ¿y quiénes dicen los demás que yo soy? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen, y entonces, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Ves? O sea, si entramos a la autoconciencia, si él era o se sentía, ahí es donde viene la cuestión. Fíjate que hay algo interesante porque los escritos son tejidos y está comprobado que los evangelios se comenzaron a narrar y el núcleo central de la narrativa y de la redacción de los evangelios es el hecho pascual, ¿verdad? Sí. Se parte de ahí y de ahí se construye en base al interés, a las intenciones teológicas, a las problemáticas, a la comunidad en la que está centrado el mensaje, etcétera. Pero es bien interesante eso que yo te estaba planteando a ti. Sigo lanzando la pregunta. ¿Es Jesús? ¿Son las que hay ciertas cosas que son propias de Jesús y otras cosas que son matices de las comunidades. Por ejemplo, Jesús anuncia, según los textos canónicos y sinópticos, 3 veces anuncia su muerte. ¿Sí o no? Y en esas 3 veces, él no hace referencia al Mesías, es una referencia al Hijo del Hombre. Y que el Hijo del Hombre sufrirá en Jerusalén. Ahí podría decirse, Jesús en ese momento se está adjudicando él el título de Hijo de hombre. Pero fíjate, perdón que te interrumpa, Héctor, pero eso que tú me estás planteando, yo lo he leído en las publicaciones sobre los documentos del Qumran. El maestro de justicia se adjudicaba y aún muchos de los elementos que se encuentran en los evangelios canónicos, ya el maestro de justicia en las comunidades de Qumran y en los escritos que han sido publicados y traducidos, muy excelente aporte de todos estos personajes, nos muestran que esas ideas ya estaban planteadas. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Sí. ¿Qué es lo nuevo? ¿O será que él, vaya, si es así como tú lo dices, Héctor, entonces será que Jesús está adjudicando algo que ha heredado de su cultura? Fíjate que Jesús es el que más contacto, junto con Juan el Bautista
y el círculo allegado de Jesús tenían con las comunidades de Qumran. Esa es una nueva investigación que está muy de boga en algunos casos. Sí. En lo que te estoy diciendo no podemos afirmar, porque todavía estamos metiéndole el diente a este texto, a esos textos, si se está llamando él el Hijo de Hombre o se está refiriendo a alguien más, porque es bien confuso. Por eso quería citarte Marcos, quería leer Marcos 14, 62, bueno, 60 y 61, le dice el sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Ahí hay una, eso sí es construcción comunitaria, el Hijo del Dios bendito. Es una construcción totalmente post-pascual, pero ¿eres tú el Mesías? Y hay una pregunta ahí que dice, sí, yo lo soy, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir en las nubes del cielo. O sea, ahí no está mezclando él ni el Mesías ni el Hijo del Hombre. Él dice, sí, yo soy el Mesías y verán al Hijo del Hombre. La pregunta es en la autoconciencia de Jesús. Ojo con esto. Él era el Mesías y esperaba venir al Hijo del Hombre en el final de los tiempos, porque para Jesús pronto era el fin de los tiempos. Cosa que heredaron sus seguidores, y Pablo llega a decir, miren, coman señores, porque todavía no se acaba el mundo, todavía no pasa nada. Entonces, para mí, él se creyó un tipo de Mesías con un accionar religioso que obviamente e inherentemente era político y que lo lleva a la muerte. En sus últimos años de vida se creyó un Mesías conflictivo. Esto está dicho así en esbozo, no está profundizado todavía, y va a Jerusalén. El hecho de ir a Jerusalén que esté relatado en los evangelios no puede ser una creación comunitaria, es un hecho real. Jesús fue a dar el culmen de su misión, a dar el golpe final como el Mesías. Cuando él se declara profeta, está en Galilea, y de hecho está en Galilea, en las tierras, en las aldeas tradicionales, Nazaret, Cafarnaúm, Canaá, Naín y Corazaín. Nunca va a las aldeas helenísticas como Síforis y Tiberíades. Entonces, vemos a un Jesús profeta en construccionar Galilea. Yo creo que cuando toma al final de sus días, está tomando una conciencia mesiánica, agarra ese rumbo a Jerusalén, ¿verdad? No a que lo maten, ¿verdad? Pero hay una consecuencia de ciertos actos, hay una consecuencia de estos actos mesiánicos en Jerusalén, y es cuando acaba la misión en fracaso, que creo que eso es lo primero que muchos le critican a estos cristianos, ¿verdad? Si su Mesías es un fracaso, ¿verdad? Su Mesías ha sido matado. O sea, los otros los han matado, pero por lo menos llegaron a hacer una revuelta, armaron un ejército. Entonces, ¿qué tipo de Mesías era el que Jesús se cree? Obviamente él no se lo ha inventado. Como bien lo afirmabas, Jesús ha heredado esa tradición del maestro de justicia de los textos de Qumran, ¿verdad? De estas comunidades que no se mencionan. Los esenios pudiesen haber tenido una influencia en Jesús. Fíjate que lo que tú acabas de decir quiere decir que ese eco, ese evento que provoca eco, lleva a una comunidad y a un montón de personas a valorarlo. Eso quiere decir que ese personaje, llamémosle judío, ¿verdad? Que tenía una autoconciencia de mesianismo o que se creía profeta o al final de su tiempo, esos títulos heredados de su cultura hebrea, nadie puede negar que fue de impacto para una cantidad de personas en su tierra y que luego pues trasciende, lamentablemente con el tiempo se va perdiendo. Pero a mí me llama la atención, y con esto para ir cerrando nuestra conversación, Héctor, lo que tú decías que era más de un tinte político, pero ahora en día, en la iglesia del siglo XXI, para no hablar de todo el recorrido histórico, tú no te encontrás en realidad con este Jesús. Y aquí volvemos a la cristología y a la eclesiología. Tú ves un discurso desconectado de su praxis, ¿verdad? claro. Tú ves a una iglesia, voy a generalizar, y yo me estoy refiriendo a lo institucional,
que se da de pecho y que se siente identificada con este judío de Nazaret, pero que su praxis y su misma teología y su misma liturgia está lejos de los mismos evangelios. Porque si ha hecho eco ese Jesús de Nazaret en nuestras vidas, debe provocar, ¿verdad? Debe tener el mismo impacto. ¿Qué llevó a estas comunidades del siglo I a estar dispuestos hasta morir por causa de la proclamación? Y como decía Pablo, bien o mal, ¿verdad? Fue el que internacionalizó a Jesús, el judío. Sí. Si él no resucitó, aunque ese tema es muy amplio y muy debatible sobre lo que la gente concibe de resurrección, ¿verdad? No lo que los evangelios narran de la resurrección. Si él resucitó, dice, en vano es nuestro querigma, ¿verdad? Entonces, por eso Keshman va a centralizarse en el querigma apostólico. Y ese es otro tema bien interesante que podríamos debatir, pero lo que quiero llegar es a ese hecho que la eclesiología actual y la cristología actual ha enterrado al Jesús. Y los que, como dice Arjona, y los que han pensado igual que tú, ya están enterrados. Porque eso es cierto. Los que en algún momento se han identificado de lleno con el papel y la misión, ¿verdad?, salvífica, y aquí meto un término teológico, de Jesús, los ha llevado a esas consecuencias, ¿verdad? Sin tintes de ponerle que Jesús era un guerrillero, que Jesús era de izquierda. No. Pelear por la justicia, por la compasión, por la misericordia, no te hace que tú pertenezcas a una línea de pensamiento estructurada por una sociedad, ¿verdad? Entonces, claro. ¿Qué pensás tú acerca de ese desafío que lanza y de esa crítica, ¿verdad?, a la iglesia del siglo XXI? Lo que pasa es que, en palabras sencillas, este Jesús real, este judío, porque este Jesús como un judío del siglo I, sin ninguna parafernalia de la que se le coloca ahora en muchas iglesias, viene a destrozar todo tipo de eclesiología actual, todo tipo de jerarquía. ¿Por qué? Porque primero no vino a fundar una religión, no tenía en su mente crear una iglesia, no tenía en su mente crear el cristianismo, ¿verdad? No tenía en su mente formar una estructura. ¿Sí? Y templos. Mucho menos templos, ¿verdad? Si era Jesús, porque era como un fariseo, era un judío de sinagoga. Jesús no le vas a ver en el templo, le vas a ver en la sinagoga como un judío. Dice Piñero, a ver, la gente dice, es que los fariseos lo iban a ver porque las comunidades tienen conflictos con los fariseos. Sí y no, dice. Puede que tengan conflictos con los fariseos, pero lo iban a ver porque como actuaba como fariseo, y los fariseos en curiosidad, y este fariseo, igual que nosotros, actúa como nosotros, vamos a ver qué dice. Jesús estaba en la sinagoga siempre. No, lo que pasa es que el fariseo Héctor estaba dado al debate, no le tenía miedo. Claro. Sabía que al encuentro con este judío, ¿verdad?, que era de Galilea, cuando ellos estaban centrados en Judea, donde estaba el poder religioso, y decían, bueno, vamos a desafiarnos, y tú vas a ver, eso sí se puede ver claramente en los relatos, donde ves a los fariseos desafiando y a Jesús desafiándolos a ellos. Y eso es muy propio. Y no por matarlo, es una cuestión de... y fíjate que lo desafían no por violencia, sino por la cultura del debate en el fariseo. ¿Verdad? Y que los fariseos son gente piadosa, son laicos, que estaban acostumbrados a meditar a la palabra en las sinagogas, lo que ellos tenían por Torah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este Jesús sinagogal, ¿verdad?, marginal, en el sentido que vivía en los márgenes, ¿verdad?, no que era un pobrecito, viene a destrozarte todo tipo de eclesiología, todo tipo de pomposidad eclesiológica, ¿verdad? Entonces, y queda deslegitimado. La pregunta queda entonces, ¿sigue estando todas estas iglesias basamentadas en un Jesús que es irreal, ¿verdad? Ese sí puede ser un Jesús mítico, ¿verdad? Es que es el problema. Cuando tenés tu fe basada en un Jesús mítico, y no es cuestión de que nosotros tengamos la verdad, no, es que lo real ahí está, ¿verdad? El hombre caminó en tal lugar, dijo esto, hizo esto y aquello.
cómo lo interpretamos y cómo lo estamos llevando a la práctica es otro asunto. Primero, que fue considerado un hereje, pero empezando por ahí. Está una religión que está basamentada en un colgado de un madero por ser enjuiciado políticamente, por haber sido acusado de hereje. Ahora no prohíba meterse en política, ¿verdad? Ahora aplique fuerza contra lo que llaman herejía. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque la investigación confesional siempre se mueve por un pago. Nunca va a contradecir una línea teológica de un centro de investigación. Y por eso CADIP debe de seguir creciendo, porque al no ser no confesional no es que no se tenga fe, sino que se llega a la objetividad y se da cuenta que el hereje siempre ha sido aplastado. Y el mejor ejemplo que tienen todos los que dicen creer en Jesús es que su maestro o su señor, como muchos lo llaman, fue aplastado como un hereje y como un reo político. Entonces, eso es grave. Eso es grave. La teología de la liberación ha rescatado un poco de esto, pero también vuelve a caer en justificaciones eclesiológicas, en justificaciones dogmáticas. Es que ahí, cuando el dogma se sobrepone a la realidad, ya no podemos hacer nada. Entonces, el dogma siempre ha estado como yugo encima del Jesús real, ¿verdad? Tratando de enterrarlo como que esclavo, lo va metiendo hasta que lo desaparece, ¿verdad? Hasta que lo desaparece. Pero fíjate que lo bueno es que ahora hay un buen sector de gente que tienen que abandonar las estructuras eclesiásticas para poder pensar diferente. Porque mientras estás dentro de ellas, jamás te van a dejar pensar. Y las inquisiciones del siglo XXI son muy diferentes a las de los siglos anteriores. Sin embargo, son mordaces, ¿verdad? Difamatorias, etcétera. Entonces la gente, y me escribe mucha gente, y me dice, mire, yo pienso diferente, yo cuestiono estas cuestiones. Sin embargo, ya mi pastor me escuchó o el sacerdote me escuchó y ya me advirtió, ¿verdad? Que me estoy descarrilando. Fíjate que yo tengo una investigación pendiente y con esto voy cerrando, que sería bueno que las podamos abordar en otro momento. Y hemos hablado de la corriente que hasta cierto punto ve en Jesús un Mesías y todo lo demás. Pero sin embargo hay una corriente que no concibe en Jesús sí un Mesías, sí un profeta, sí alguien de impacto, pero no como Dios, ¿verdad? Y ese es otro tema interesante. Hay una corriente, la corriente de los judeocristianismos y los ebionitas, con la que en el siglo VI Mohamed, ¿verdad? O Mahoma va a tener contacto con esa secta de los nestorianos que tienen esa idea, ¿verdad? Exacto. Y es interesante porque en el Islam tú puedes rescatar esa idea perdida de ese Jesús y que comienza en el Evangelio de Mateo. Ese es otro tema que podríamos debatir en otro programa, donde también vamos a invitar a nuestros colegas que quieran participar o otros teólogas y biblistas que también tenemos para debatir temas alrededor de esto. Héctor, sí. Quiero agradecerte por haber participado esta noche en este diálogo. No pretendemos pues ni tener la última verdad, pero sí cuestionar y pues investigar. Tú decías algo, CADIP. ¿Qué es lo interesante de CADIP? Es que CADIP no está sujeta ni financiada por ninguna institución que le va a poner una mordaza para que no diga o no piense. Y lo que decimos, lo decimos con responsabilidad, con investigación, con respeto a la fe y a la espiritualidad, que es muy amplia, muy diversa de todos los sectores. ¿Qué tienes que, para finalizar, Héctor, qué puedes decirle a los que nos han sintonizado o van a ver en retransmisión este diálogo, ¿verdad? Que todavía no hemos agotado, creo que hemos entrado apenas a plantear las preguntas. Sí, como cuando decía el título, la problemática, estamos planteando las preguntas, no tenemos todavía como la carne al asador, pero sí es importante que al ver esto no lo veamos como un ataque a la fe, sino como una sinceridad con la historia. Y hay que ser honestos con este Jesús de la historia, con este hombre que caminó hace siglos, que fue un judío profeta apocalíptico y piadoso, y sobre todo despojarnos de toda visión
divinizante de Jesús. Como ya lo decía, los ebionitas eran un grupo que no miraban a Jesús como Dios, sino como hombre, y eso no quitaba el seguirle y seguir sus pasos. O sea, eso es importante, pero lo que pasa es que vencen los que siempre, la gran iglesia, ¿verdad? La gran iglesia venció a esos movimientos que fueron llamados heréticos después, y una gran iglesia que no está, que algunos dicen que es petrina, y es más que petrina, como diría Piñera, es paulina, porque son las ideas de Pablo las que reinaron y las que aplastaron a todos estos movimientos que quisieron ser distintos, o no distintos, que quisieron ser quizás cercanos al Jesús que vivió en el siglo I. Y ya, para finalizar, lo que yo quiero decir es, yo voy a abordar, o nosotros vamos a abordar este tema de la autoconciencia a partir de las categorías de Mesías e Hijo de Hombre. No vamos a quizás afirmar nada, pero sí vamos a tratar de sacar luces para dejar abierto el camino, un camino largo. Jamás vamos a partir de la visión de Jesús como Hijo de Dios, porque eso sería imposible que un judío como Jesús se creyera Dios, ¿verdad? O sea, ningún judío podría haberse creído Dios. Interesante, Héctor, porque por lo menos yo nací en un hogar religioso y siempre me he sentido identificado, pero te podría decir que entre más investigo a este Jesús, el judío, me doy cuenta de lo grande, ¿verdad? Que fue su vida y su mensaje. Pero cuando hago un contraste con lo que ahora se pregona acerca de él, no deja de darme hasta cierta cólera, ¿verdad? Escuchar que por lo que son capaces de matar a otro o excluir a otro, cuando en realidad desconocen al verdadero Jesús, que los evangelios canónicos, ¿verdad? Aún no canónicos, no muestran. Y yo creo que eso es importante, lo que tú decías. Así que... Sí, fíjate que antes de terminar, solo quiero decirte algo. Para cuando pones en la palestra, sacas este Jesús reconstruido del siglo I, le botas todo el mercado de la salvación a mucha gente. Entonces eso es peligroso. Eso sí es realmente revolucionario y contra religioso, si lo queremos llamar así. Va en contra de lo estipulado. O sea, pones este Jesús y te das cuenta, bueno, entonces cómo comprender la salvación, una venida de un reino que iba a instaurarse para acabar con la denominación romana, que sí iba a tener un final escatológico donde iba a ser todo pleno, el cielo nuevo y la tierra nueva, punto, ¿verdad? Y donde los buenos al cielo, a la paz del Padre, y los malos al infierno. Entonces, lo digo rápidamente, una idea así escueta, pero así lo miraba él. Y ahora, ¿cómo pone eso en tela de juicio la salvación? ¿Cómo te cuestiona eso el tema de la salvación? ¿Verdad? Y por eso me gusta, y qué bueno que dijiste eso, tendrá salvación la iglesia, dice que o sea, porque siempre se creyó al revés, ¿verdad? Porque la iglesia era la portadora de la salvación. Y ahora se pregunta en algún libro que he escrito hace algunos años atrás, dice, ¿tendrá salvación la iglesia? ¿Verdad? Bueno, ha sido un placer, Héctor. Para cerrar, fíjate que quería solo... Bueno, sí, bueno. solo para cerrar quería decir unas cositas. Me parece interesante retomar una frase de Hans Küng en su libro Jesús, que dice que nadie está obligado a repetir o recitar íntegramente los títulos de Jesús en su tiempo. Como le dijeron, tales títulos fueron acuñados por un mundo y una sociedad determinados, resultados trasnochados para nosotros, como siempre que se trata de conservar vocablos que han experimentado una transformación. No es obligatorio construir una cristología única con los diversos títulos y sus correspondientes concepciones. La fe en Jesús admite muchas manifestaciones de fe. La fe en Cristo es una, pero la cristología son muchas, igual que la fe en Dios es una, pero hay muchas teologías. Entonces es un poco lo que estamos hablando, ¿verdad? Obviamente nosotros no estamos abonando la cristología, pero Hans Küng dice, no es necesario que nos adueñemos como los términos del reino de Dios, nos quedemos con eso encasillados y cuadrados. Podemos dar un paso más allá de eso, ¿verdad? Bueno, Héctor, la verdad que hay mucho de qué hablar, discutir, y vamos a retroalimentarnos con los comentarios, preguntas que los amigos y amigas nos hagan. Ha sido un placer compartir contigo esta noche, animarte a que continúes investigando, gracias. que sigas estudiando.
y vamos a seguir debatiendo. Eso es lo bonito, hay que heredar eso de los hebreos, ¿verdad? No tenerle miedo al debate, pero con argumentos, con muestras de lo que se está haciendo, porque vivimos una cultura de criticones, no de críticos, ¿verdad? La crítica creo que es muy productiva, pero los criticones lamentablemente son los que no hacen nada y se atreven a cuestionar muchas cosas. Ha sido un placer, hermanos, hermanas, amigos, colegas, compartir con ustedes esta noche en CADIT, ¿verdad? Nuestro centro académico de investigación bíblico-teológico, donde la fe se piensa, y en nuestro primer programa de heterodoxia y herejía, en el cual hemos estado hablando de la autoconciencia de Jesús de Nazaret. Que tengan una noche bendecida y nos vemos hasta una próxima transmisión.